Maldonado Tapia. Sí, profe. ¿Qué es lo que se ve ahí en su foto de perfil? Unos surcos ahí, ¿de qué es? Brócoli. Brócoli. ¿Dónde está usted? ¿De dónde soy? ¿Dónde es la foto? Sí, ¿de dónde está esa foto? ¿O dónde estés? Yo soy en ese campo. Esa foto fue ahí en el campo experimental de fitotecnia, profe. Órale. Creo que se me hacía conocido. Muy bien. Bueno, ya hay 22 conectados. Vamos a seguir revisando el video que estábamos viendo en la clase pasada, bajo el mismo método. Es decir, en las cosas que son relevantes asociadas a los objetivos del curso y de la unidad que estamos viendo, vamos a hacer pausa para señalar qué es lo relevante del video asociado a eso, ¿no? Al objetivo. Les voy a compartir el video entonces y los vamos comentando. Bien, ahora vamos a ver lo correspondiente a crecimiento y desarrollo. Para ello, indicaremos en primer lugar, vamos a empezar aproximadamente una informando hora, sobre este que fue lo que vimos el el video concepto de anterior, crecimiento. Entonces, el más o menos aquí. ¿cierto? Gramos por decímetro a la menos 2 por día a la menos 1. Son las unidades del coeficiente de asimilación neta. Vamos a ver ahora el tercero. Volvamos acá. El tercero es el índice de área foliar. Índice de área foliar. Sus siglas van a ser índice de área foliar. Ahí está, ¿no? Este índice representa la relación existente entre la suma de toda la superficie foliar fotosintetizante de un cultivo o de una plantación y la superficie de suelo por ella ocupada. ¿Cuál va a ser su expresión matemática? Entonces tenemos acá que el índice de área foliar es igual a la sumatoria de la superficie foliar entre la superficie del terreno. Este índice, por ser numérico en el denominador y también el numerador, no tiene unidades, entonces es un índice adimensional. Vamos a ver ahora nosotros el cuarto índice de crecimiento o coeficiente de crecimiento también. Borramos esto, borramos todo y ponemos acá el cuarto. El cuarto será entonces
el coeficiente de productividad neta. Coeficiente de productividad neta. Ahí está, coeficiente de productividad neta. Y sus siglas va a ser básicamente solamente la C, ¿no? Este coeficiente de productividad neta es el producto de E por I a F. ¿Ustedes se acuerdan que era E? Vamos a ponerlo acá para recordar entonces. C es el producto de E por I a F. ¿Cierto? Que era E, es el coeficiente de asimilación neta. Entonces ponemos acá. Esto no nos olvidemos, es el coeficiente de asimilación neta. Y IAF ya sabemos que es el índice de área foliar. Índice de área foliar, ¿no? Entonces, este coeficiente de productividad neta representa la ganancia diaria neta de peso seco por unidad de superficie de suelo. Repito, este coeficiente de productividad neta, con la abreviatura C, que es el producto del coeficiente de asimilación neta por el índice de área foliar, representa la ganancia diaria neta de peso seco por unidad de superficie de suelo. Acá tenemos la fórmula y sus unidades van a ser gramos por decímetro a la menos 2 por día a la menos 1. Esas son las unidades del coeficiente de productividad neta. A ver, chicos, aquí una pregunta. ¿Ustedes ya revisaron los artículos que les dejé sobre todo de papas y el de café? El de café es una tesis y la papa es un artículo. En ambos casos se manejan variables o ecuaciones para calcular diferentes aspectos del crecimiento, ¿sí? Entonces, a ver si se acuerdan ustedes, ¿a qué correspondería este valor que él está llamando coeficiente de productividad neta? ¿Sí? Coeficiente de productividad neta. ¿A qué otra variable de las que ustedes vieron corresponde? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, profesor. Dígame, ¿a qué variable? Tiene otro nombre ahí en los artículos que yo les puse, y también si revisan la tesis del doctor Joel Pérez Nieto sobre análisis de crecimiento en 4 variedades de girasol, él y el autor del artículo de papa manejan otro concepto que es lo mismo que que le está llamando coeficiente de productividad neta. Vean los datos: gramos de materia seca acumulada por decímetro cuadrado, es el área de la superficie, por tiempo, por día. ¿A qué se parece eso? La tasa de asimilación neta. Perfecto. A ver, ¿quién fue el que contestó eso? No lo veo aquí. Hugo. Hugo. Perfecto, Hugo. Muy bien. O sea, esto que le está llamando el coeficiente de productividad neta, ¿sí? Es exactamente también la tasa de asimilación neta.
¿Ok? Entonces, no se les olvide, ¿sí? ¿Todos lo tienen claro? ¿Todos lo tienen claro? Como lo dijo Hugo. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a seguir adelante. Sí, hay varios conceptos aquí interesantes para lo que es el estudio de las ecuaciones, pues, que se utilizan para hacer estudio de crecimiento, tanto la tasa de crecimiento absoluto como la tasa de crecimiento relativo. El índice área foliar, muy asociado a la densidad de siembra, ¿verdad? Más adelante veremos algunas plantaciones para ver cómo medimos, cómo determinamos el índice área foliar. Vamos a seguir para adelante. Vamos a ver otros conceptos importantes respecto precisamente al crecimiento y cómo se ve, digamos, favorecido o alterado este proceso en relación a las estructuras y a la ubicación de las hojas. Entonces ponemos acá lo siguiente, borramos todo, ponemos la siguiente gráfica, acá está. Tenemos, ¿dónde está esto? Allá. Tenemos nosotros de que hay que tomar en cuenta para el crecimiento la disposición de las hojas respecto al sitio de inserción. Entonces, desde ese punto de vista, las especies vegetales pueden clasificarse de acuerdo con los ángulos de inserción de sus hojas. Entonces, según el ángulo de inserción de sus hojas, que tiene que ver precisamente con la forma como van a fotosintetizar las plantas, estas se van a dividir en lo siguiente. Ponemos acá entonces en plantas planófilas, ¿no? Donde la mayor parte de los ángulos de inserción están entre 0 grados y 30 grados con respecto a la horizontal. Tenemos también plantas plagiófilas. En las plantas plagiófilas, la mayor parte de los ángulos de inserción están entre 30 grados a 60 grados con respecto a la horizontal. Y tenemos también a las plantas erectófilas. En las plantas erectófilas, la mayor parte de los ángulos de inserción están entre los 60 grados a 90 grados con respecto a la horizontal. Esto, lógicamente, si la planta, por ejemplo, es erectófila, como el caso, por ejemplo, de las gramíneas, ¿no? Tendrán su forma de fotosíntesis de una manera muy diferente a aquellas plantas que tengan sus hojas más planas, como son las planófilas, ¿no? Que van a tener mayor capacidad fotosintética. Ahora, el instrumento más común para medir los ángulos de inserción de hojas es el compás prolongado. Entonces, ¿cómo se mide esto? Con el compás prolongado. O extendido le llaman otros. Con ese instrumento se puede medir, ¿no? El cual consta de una regla, ¿no?
O sea, ¿qué regla? La que mide ángulos, ¿cuál es? Sabemos que la que mide ángulos es lo que conocemos del colegio como la regla transportador, ¿cierto? Una brújula y una plomada. Entonces, de esta manera se puede determinar a qué grupo pertenece la planta para poder determinar si es planófila, plagiófila o erectófila, ¿no? En el caso de las especies arbóreas, la mayoría son plagiófilas a planófilas, no tanto erectófilas. Erectófilas es más frecuente en las gramíneas. Veamos ahora ya el concepto de desarrollo. Borramos todo esto y ponemos ahora nosotros el concepto ya de desarrollo. Ponemos acá desarrollo. Entonces, ¿qué será el desarrollo? Es un conjunto de cambios graduales y progresivos, ¿no?, que hacen posible, como su nombre lo dice, esto va a corresponder ¿a qué? A la diferenciación de células y tejidos. A ver, chicos, hagamos aquí una pausa. Aquí, vamos a precisar esto. Miren, esto de la inserción de las hojas, por ejemplo, para el caso de las planófilas de 0 a 30 grados, pues obviamente la incidencia de la radiación solar va a ser mayor, puesto que están más extendidas, ¿no? A diferencia de las erectófilas, en donde tenemos un ángulo de inserción hasta muy inclinado respecto al tallo, ¿no? ¿En dónde se ubicaría el maíz, compañeros? ¿En dónde se ubica el maíz? ¿Sería una erectófila, profesor? Es una erectófila, exactamente. Y las tendencias del mejoramiento genético en maíz, las tendencias del mejoramiento genético del maíz para tener mayor densidad de plantas por hectárea, esto es, tener surcos más angostos y menor separación entre planta y planta, incluso para meter doble hilera en el surco con una cinta de riego en medio, pues obviamente esta parte de hojas erectófilas se hace muy importante, ¿verdad? Pero ¿por qué el maíz, a pesar de ser erectófilo, ¿sí?, o erectófila, se está manejando alta densidad y se está incrementando el rendimiento de forma muy importante? Andamos ya ahorita entre los 38 toneladas por hectárea, ¿sí? ¿Qué características fisiológicas, además de ese carácter morfológico, permite que el maíz, a pesar de tener hojas erectófilas, alcance esos niveles de productividad? Porque entre más recta sea la hoja, o sea, más pegada al tallo, un ángulo, ¿sí?, más cerrado respecto al tallo. Entonces, ¿qué características permitirían, ¿sí?, que el maíz, a pesar de eso, tenga mayor productividad? Esto lo van a ver Profe, quizá ustedes muy... Dígame. Perdón, quizá el número de hojas y el tamaño también de la hoja, porque es más grande a comparación de otros cultivos. Bueno, esa es una. Profe, Pero también eso sería morfología. A ver, dígame. de acuerdo a lo que dice que tiene las hojas erectas, permite también, digamos,
que penetre la luz más al interior de la planta y que todas las hojas estén trabajando, fotosintetizando todo. Bueno, trabajando, las hojas que estén trabajando. Sí. Imaginemos, no tengo aquí porque dejé mi memoria externa allá en Chapingo, donde tengo mi banco de imágenes. Pero déjeme bajarle una imagen de maíz. Esto es interesante porque el maíz es el caso más evidente en donde el manejo de la posición de la hoja, el número de hoja, el tamaño de hoja, ha sido clave, y el número de plantas, obviamente, asociado al número de plantas por hectárea, la reducción del ancho del surco y el mayor número de plantas por metro lineal, pues es lo que ha permitido justamente incrementar los rendimientos de forma significativa. Déjenme ver si les puedo bajar aquí una imagen de maíz para que lo entendamos mejor, puesto que es nuestro alimento básico, ¿no? Déjenme ver aquí. ¿Sí? A ver. Bueno. Déjenme ver si... A ver si la casa... Sí, está muy pequeña la imagencita esta que les bajé, pero miren, sí se alcanza a ver cómo está la posición de las hojas del maicito. O sea, menor distancia entre surco y surco y mayor cantidad de plantas sobre la hilera de siembra. Pero vean la posición de la hoja, ¿sí? Esa es una erectófila, a diferencia de las planófilas, que estarían las hojas más extendidas respecto a la horizontal, ¿sí? Digo, respecto a la vertical. Esta es la tendencia a reducir tamaño de hojas, número de hojas y hojas más con menor ángulo respecto al tallo. Entonces, ya ustedes lo señalaron. Pero hay otra característica fisiológica, porque fíjense ustedes que a medida, ¿sí?, que se reduce también el ángulo de hoja, como decía el compañero, permite una mayor penetración de luz, ¿sí? Pero también el mayor número de plantas, pues reduciría también la cantidad de luz hasta dónde puede penetrar la luz, ¿sí? Pero el maíz es una planta que... ¿Qué es una planta que? C3, C4, CAM. C4, ¿no, profe? S4. Eso implicaría que las hojas superiores, y ya en periodo de llenado de grano, en periodo de desarrollo de la mazorca, las hojas superiores y la hoja bandera adquieren un papel clave en la actividad fotosintética para
la producción de fotoasimilado que tiene que ver con llenado de grano. ¿Sí? Entonces, la mayor captación de radiación solar, ¿sí?, implica presente mayor producción de fotoasimilados y consecuentemente que la planta pueda producir más. O sea, esto sería posible hablando de esto de los, ¿cómo se llama? De las hojas erectófilas y las hojas planófilas. ¿Sería posible realizar un trabajo, como en el caso del maíz, un trabajo parecido para frijoles, para frijol, para soya, para haba, etcétera? ¿Qué tipo de hojas tiene o cómo se clasifican los frijoles, por ejemplo? ¿Qué serían, planófilos, erectófilos? Los escucho. Profe, ¿podrían ser planófilos? Son planófilos, los frijoles son planófilos. Entonces aquí, ¿ustedes conocieron el frijol negro chapingo? ¿O lo conocen, negro chapingo? Sí, profe, en muchas clases nos los han mencionado. Ah, bueno, pero sí vieron la planta en campo, vieron su aspecto morfológico, ¿o no? O nada más le dijeron en la clase. ¿Mm? Hasta ahora solo en las clases, profesor. En campo no lo vimos. Bueno, el frijol negro chapingo, que lo desarrolló el maestro Víctor Mendoza, ese viene de el Jamapa, Veracruz, el frijol Jamapa o negro Jamapa. El maestro Víctor lo que fue a hacer colectas allá en Veracruz, la zona centro de Veracruz. De ahí se trajo muestras de semilla de Jamapa, las vino a sembrar a Chapingo. Obviamente lo primero era que se adaptara. Estamos hablando de que allá Jamapa está más o menos a los 60 metros sobre el nivel del mar y adaptarlo aquí a Chapingo a los 2.240 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Eso fue el primer reto. Y se adaptó bien el frijol. Posteriormente fue seleccionar materiales. La idea del maestro Víctor era seleccionarla por número de vainas, número de semillas por vaina y plantas que no se extendieran tanto para poder meter mayor número de plantas por hectárea. Eso implicó una selección de aspectos morfológicos como el número y posición de las ramas, entre ellas las hojas, ¿sí? Si ustedes comparan el Jamapa original de Veracruz con el negro chapingo, van a encontrar que precisamente lo llevó, si bien no se puede modificar la posición de hoja como planófila, ¿sí? Sí pudo él modificar la posición de la rama, es decir, buscar materiales que tuvieran ramas más pegadas, en vez de que las hojas fueran erectófila, él buscó buscó que las ramas fueran las erectófilas, ¿me entienden? O sea, las ramas más pegaditas al tallo, y eso le permitió meter más plantas por hectárea. Ahí no modificó el ángulo de las hojas, modificó el ángulo de las ramas. ¿Sí me explico?
¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Y eso mismo pasa en soya. Soya tiene un patrón de ramificación compacto que se le llama, es decir, tiene ramas más pegadas al tallo. Es un ángulo de inserción de las ramas con menor grado respecto al tallo. Eso hace que las ramitas estén más pegaditas al tallo, ¿sí? Pero las hojas siguen siendo planófilas, porque es una planta C3, ¿sí? Es una planta C3. Entonces, no solamente es la hoja, son también las ramas. O sea, no es la mala clasificación de acuerdo a la posición de la hoja o a la inserción de la hoja respecto a la horizontal, sino también la posición de la rama respecto a la horizontal o respecto a la vertical, que sería para nuestro caso como agrónomos, ¿sí? Si comparamos respecto al suelo, sería respecto a la vertical, ¿verdad? ¿Sí? Si comparamos respecto al tallo, sería respecto a la vertical. Aquí miren, en este caso del maíz, si yo comparo respecto acá al suelo, entonces la posición de la hoja sería erectófila, ¿sí? Pero si yo comparo respecto al tallo, ¿sí? Respecto al tallo, pues entonces tengo que considerar que aquí hay menos grados de separación de la hoja respecto al tallo, ¿sí? Y si lo comparo respecto al suelo, hay mayor ángulo de separación respecto a la horizontal. Que les quede claro eso. Déjenme mostrarle aquí otra imagen. Les voy a mostrar otra imagen. Déjenme ver. Ya tenía una muy buena aquí.
¿Dónde? Sí. Yo me voy a ir. ¿Llame? Ya, tu huevito. El chía. No, no es. Está rico. Por aquí me va a encontrar una imagen muy buena. Se las quiero mostrar. Plantas, a ver. Vamos a ver. Está muy buena y por eso estoy insistiendo. Sí, gracias. ¿Está rica la chía? Es que me interesa mostrarle esa imagen porque está muy ilustrativa y cómo afecta el índice foliar también. Aquí está, ya la hallé. Ahora sí se los comparto, chicos. Ahora sí se las comparto. No se me ve bien. Sí. Fíjese, no se ve. Sí, se ve bien. Oye, Rafita, ¿te portas bien, eh? A ver. Ahora sí. Ahí les va, porque esta es básica para que ustedes la vean. Aquí está, miren. Miren, por eso me interesaba que la vean. ¿Sí la están viendo? ¿Sí ven la imagen? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Mire, aquí tenemos una planófila, ¿sí? Que sería el caso de los frijoles, la soya, ¿sí? Y aquí tenemos una erectófila, que sería el caso del maíz, del trigo, del sorgo, de la avena, de la cebada, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente, esta situación limita la densidad de siembra, ¿sí? Entonces, cuando yo siembro avena al voleo, por ejemplo, o cebada al voleo, o trigo al voleo, pues aprovecho esta característica que tienen las plantas respecto a la inserción de sus hojas. Entonces, lo de erectófila está aquí tomado con base en la línea del suelo, es decir, la horizontal, esta horizontal, ¿sí? Esta. Y si yo lo refiero al tallo de la planta, ¿sí? Al tallo de la planta, entonces aquí sería que tiene, si ven el dato que nos da el señor, estas erectófilas tienen mayor ángulo, ¿no? De inserción respecto a la horizontal. Pero si yo lo hago respecto a la vertical, que es lo que normalmente hacemos en la agronomía, ¿sí?
van a ver ustedes que tiene menor ángulo de inserción de la hoja respecto al tallo. O sea, es al revés. Es al revés. Si yo hablo de plantas erectófilas y me refiero al ángulo de inserción respecto al tallo, estas tendrían menor ángulo de inserción. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de los frijoles, que tendrían, ¿sí?, mayor ángulo de inserción respecto al tallo. ¿Lo entienden? Vean ustedes en esta grafiquita el índice de A foliar, ¿sí?, de girasol, no se distingue muy bien, de maíz, no, ya no se distingue, y de soya, ¿sí? ¿Qué pueden ustedes concluir, chicos? Creo que este es girasol, que no se distingue muy bien. ¿Cómo nos afecta al índice de A foliar? Y acuérdense que el índice de A foliar está asociada con la tasa de asimilación neta, ¿sí? Con la tasa de asimilación neta, ¿sí? ¿Qué consecuencias trae esta posición de las hojas respecto al índice de A foliar? Si lo alcanzan a ver ustedes, díganme qué consecuencias. A ver, un valiente por ahí. Soy todo oído. No los escucho. Aquí es donde les decía que, por ejemplo, en el caso de la soya, ¿sí? Vean que aquí están aquí serían las hojas que están así, ¿sí? Pero yo no modifico la posición de la hoja, modifico la posición de la rama. La rama, aquí estaría la rama y acá estarían las hojas, ¿sí? Entonces yo puedo modificar la posición de la rama respecto al tallo, el ángulo de inserción de la rama respecto al tallo, por ejemplo, en soya y en frijol, pero no cambio la inserción de la hoja. Pero simplemente al modificar la posición de la rama, pues ya me permite meter mayor plantas por hectárea. Entonces, ¿qué comentan de esta grafiquita? Que no se alcanza a ver mucho aquí, ¿sí? Aquí estaría... no lo alcanzo a distinguir. Bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, chicos?
¿O ya no me escuchan? ¿Mm? Sí, se escucha. Entonces, bueno, necesito terminar de ver el video y luego ya profundizamos si ustedes quieren más en estas cosas, porque sí está muy relacionado esto de la morfología, la posición de la hoja con el crecimiento y la productividad del cultivo. Entonces vamos a seguir viendo entonces el video. Y ponemos ahora nosotros el concepto ya de desarrollo. Ponemos acá desarrollo. Entonces, ¿qué será el desarrollo? Es un conjunto de cambios graduales y progresivos, ¿no?, que hacen posible, como su nombre lo dice, esto va a corresponder ¿a qué? A la diferenciación de células y tejidos. Va a corresponder a la diferenciación de células y tejidos. Entonces, ¿qué es la...? Hemos visto nosotros, para recordar, que el crecimiento comprende la división celular, o sea, la mitosis, y la expansión celular. Y ahora ponemos acá el concepto de desarrollo. Desarrollo es, entonces, ¿qué cosa? Es diferenciación. Que corresponde a la especialización a nivel celular. Especialización. Lo ponemos así. Especialización celular, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este desarrollo, esta diferenciación y especialización celular? Acá va a haber, en primer lugar, partamos de lo siguiente. Vamos a borrar acá para poder aclarar más sobre el desarrollo de las plantas. Borramos. Y tenemos nosotros de que todo individuo tiene su constitución genética, que para el caso de una especie se determina el genoma, ¿cierto? Pero en este genoma está toda la información genética de una especie. Los individuos de esa especie durante su existencia van a ir expresando de manera diferente la información genética que se encuentra acá. Entonces, si queremos ser explicativos respecto a lo que es desarrollo, diríamos entonces que es la expresión diferencial de la información, mejor, para abreviarlo, expresión diferencial ¿de qué? Del genoma, ya más fácil. Es decir, en algunas partes de la planta o del individuo en general se van a expresar ciertos genes y en otra parte no se van a expresar ciertos genes. Entonces, desde que nos hablan del concepto de expresión diferencial, de que algunos genes se van a manifestar, se van a expresar
en algunas partes del individuo o particularmente de la planta y otros genes no se van a expresar, no se van a manifestar, entonces acá entra en concepto participan quien acaba a ocurrir, por ejemplo, el silenciamiento génico. Silenciamiento génico. ¿Qué se entiende por silenciamiento génico? Aquel proceso por el cual no ocurre la transcripción, tampoco la traducción, y consecuentemente no se forman los péptidos o las enzimas o las proteínas correspondientes, debido a que ese gen está bloqueado, no se puede expresar. Por eso se habla de silenciamiento, como si lo hubieran callado al gen, ¿no? Silenciamiento génico, ¿no? Pero también se puede producir la propia expresión, entonces va a haber factores de transcripción. Factores de transcripción. ¿Qué van a causar estos factores de transcripción? Su nombre lo dice. Van a causar lo contrario al silenciamiento génico, es decir, van a permitir que ciertos genes se expresen, ¿no? Y dentro de ellos van a estar muchos péptidos, muchas proteínas que van a interactuar con el DNA para que ocurra la expresión de esos genes, ¿no? También participa en la expresión diferencial el RNA, ciertos RNA mensajeros, ciertos RNA de cadena corta. Voy a correr, mejor lo puedo poner más específicamente, voy a poner acá, ciertos RNA de cadena corta que van a actuar a nivel del DNA para permitir esa expresión diferencial de genes. Entonces, esto sería lo que va a conllevar a la diferenciación celular. Pero para eso hay que ir a reconocer qué está pasando con el ciclo celular, cómo ocurre, cuáles son las etapas por las que pasa una célula durante toda su existencia. Y eso es lo que conocemos como ciclo celular. Veamos entonces acá el ciclo celular. Borramos todo y ponemos lo siguiente. A ver, acá. El ciclo celular es el lapso de tiempo por el cual transcurre una célula durante su existencia. Y sabemos que comprende una fase corta, que es la mitosis, y una fase más prolongada, que es la fase S. En la fase de división celular, que es básicamente la mitosis, ¿no? Su nombre lo dice, ocurre la bipartición de la célula en dos. Y en la fase más prolongada, que es la fase de síntesis, ocurre el incremento en los constituyentes celulares. Entonces, todo esto corresponde al ciclo celular. Formado, repito, ¿por qué? Por la mitosis, por la división celular y la fase de síntesis. En este gráfico tenemos que la mitosis está en verde y todo el resto son las etapas de la disculpe, acá ha habido un error, ¿no? De lo que sería no es síntesis, me había equivocado, acá era la etapa de interfase, ¿no? Estamos acá, listo. Repito, el ciclo celular comprende dos etapas, la etapa de mitosis o división celular y la etapa de interfase. En la mitosis ocurre la división celular y todos sabemos que es la profase, metafase, anafase, telofase, ¿cierto? Y en la fase denominada interfase ocurre lo que es el incremento en los constituyentes celulares. Esta interfase está formada por otras etapas más cortas, que son la G1, la G2 y entre ellas la fase de síntesis, ¿no? Que va a llevar precisamente esta fase de síntesis al incremento en los constituyentes celulares.
Ahora, hay puntos de control. Por ejemplo, acá si ustedes ven este gráfico, dice acá, fase S, la que está en verde es la mitosis. Entonces, en la fase M, que es la verde, la mitosis, que es la más corta, comienza la mitosis y finaliza la mitosis, la división celular. Sabemos que la mitosis está formada por la profase, por la metafase, por la anafase y por la telofase, ¿cierto? Las 4 etapas de la mitosis. Pero luego que pasa una célula se divide por mitosis, entra la etapa G1, que es una etapa de reposo. Luego hay un punto de control. Antes de que termine la etapa G1, acá tenemos un punto de control que dice, ¿tiene la célula el tamaño adecuado? ¿No? ¿Es el entorno favorable? ¿Se ha producido daño en el DNA? Entonces esto tiene que ver con crecimiento celular y con respuestas al entorno. Si todo está ok, entonces continúa la etapa G1 y entra en la fase S, la fase de síntesis. ¿Qué es lo que específicamente se va a llevar a cabo en la fase S o en la fase de síntesis? Se va a continuar con lo que ya se inició antes, en la G1, que es la síntesis de DNA. Luego hay otro punto de control, ahí lo tenemos en verde. ¿Qué es ese punto de control? Se ha producido daño en el DNA. Si se hubiera producido daño en el DNA, tendrá que repararse, por lo tanto se detiene todavía la fase S. Pero si no hay daño a nivel del ADN o del DNA, continúa la fase S y pasa a la fase G2. En la G2 ya comienza la mitosis. Y justo acá, vean ustedes, para que comience la mitosis, hay un punto de control que dice, ¿se ha producido daño en el DNA otra vez? ¿Se ha replicado todo el DNA? ¿Es el entorno favorable? ¿Tiene la célula el tamaño adecuado? Si todo está ok, entonces la célula entra a la división celular, que es la mitosis, que sabemos que está formada por la profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Luego hay otro punto de control ahí también, antes de que finalice la mitosis, donde se pregunta, digamos, bioquímicamente, ¿no? Hay un control en la metafase, donde se pregunta bioquímicamente la célula, ¿están todos los cromosomas alineados en el uso? ¿Se ha producido daño en el DNA? Si todo está ok, continúa. Entonces, con este gráfico que queremos mostrar de que una célula durante su existencia pasa por dos grandes etapas. La mayor es la interfase, la más larga. La más corta es la mitosis. En la mitosis ocurre la división celular y comprende profase, metafase, anafase y telofase. En interfase comprende tres etapas, G1, S y G2, y es la etapa donde aumenta el volumen y los constituyentes celulares para que luego se distribuyan de forma equitativa en la mitosis. Vamos a continuar ahora viendo en cuanto a la diferenciación, ¿qué comprende esta diferenciación celular? Borramos entonces todo y ponemos que si en el desarrollo hay diferenciación celular, ¿no? O dicho de otra manera, para que ocurra el desarrollo, tiene que haber diferenciación celular. Entonces, ya hemos visto que la diferenciación celular tiene que ver con la expresión génica. Acá van a participar dos procesos, la competencia y la determinación. La competencia acabó la tinta. Vamos a cargar la tinta un ratito. Vamos a borrar entonces la competencia y también la determinación.
Ya. Entonces, repetimos. La diferenciación, que es una característica propia del desarrollo del individuo, en este caso también de las plantas, tiene que ver mucho con la regulación de la expresión génica y comprende dos fases, dos etapas, la competencia y la determinación. ¿Qué es la competencia? Acá lo ponemos entonces en la capacidad de las células, capacidad de las células, ¿no? Para reconocer señales. Para reconocer señales. ¿Y cuáles son esas señales? Van a ser las hormonas a nivel endógeno, pero también pueden ser factores ambientales, o sea, factores externos. ¿Está claro? Entonces, la competencia tiene que ver con la capacidad de las células para reconocer señales. Señales endógenas, como las hormonas vegetales, y señales exógenas, como los factores ambientales. ¿Y qué tiene que ver la determinación? ¿Qué es la determinación? Entonces ponemos acá la determinación. Es el compromiso a seguir un destino genéticamente programado. Compromiso a seguir un destino genéticamente programado. Programado. La determinación es un compromiso a seguir un destino genéticamente programado. ¿Me se entiende? Vamos a, creo que acá no, tampoco, a ver, ¿qué cosa? Es un compromiso a seguir un destino genéticamente programado. Programado. Entonces, si las células tienen la capacidad para reconocer señales, se habla de competencia. Si las células se comprometen a seguir un destino genéticamente programado, se habla de determinación. En ambos casos, la competencia conlleva la determinación. Repito, la competencia conlleva a la determinación, ¿no? Y la determinación conlleva a la diferenciación, que es, en fin de cuentas, repetimos, la expresión diferencial de la información genética que está en cualquier especie, en este caso también particular, en las plantas. Acá entra en cuenta el concepto que vamos a poner ahora, el concepto de totipotencia. Ponemos el concepto de totipotencia. Totipotencia. ¿A qué se refiere con totipotencia? A la capacidad de generar una planta completa. Ponemos acá entonces capacidad de generar una planta completa. ¿Quién tiene esta capacidad? A partir de una célula se puede originar una planta completa. Repito, a partir de una célula se puede originar una planta completa. Y eso se denomina totipotencia.
totipotencia. La totipotencia es mayor en células vegetales que en animales. Es variable entre especies y entre variedades. Entonces, esta es mayor en vegetales que en animales. ¿No? En animales no se puede producir un animal de una parte de una sola célula, pero en plantas sí. Es variable entre especies. Y entre variedades. Estamos hablando de plantas ahora. Entre especies. Y dentro de cada especie lo que serían las subespecies, o también conocidas con el nombre de variedades. Y depende del genotipo, ¿no? Depende de la información genética. Es genotipo, específicamente la información del individuo, es dependiente de esta información genética del individuo, que es denominada el genotipo. Entonces, es genotipo dependiente. Esto tiene que ver mucho con la capacidad entonces de que veamos en el gráfico siguiente esto de la totipotencia para poderlo entender mejor. Borramos todo y ponemos ahora lo siguiente. A ver, acá tenemos un gráfico justo para poder entender la totipotencia, ¿no? Tenemos una planta madre. A ver, chicos, ustedes en fisiología ya manejaron el concepto de totipotencia, ¿no? Lo llegamos a comentar, profe, pero no. ¿Mandé? Lo llegamos a comentar, pero no muy profundamente. Ah, bueno, pero sí le dijeron que la totipotencia pues va a ser la base de toda la tecnología basada en la propagación de plantas mediante cultivo de tejidos. Sí, eso sí se lo deben haber comentado en fisiología vegetal, ¿no? Por ejemplo, el doctor Madrigal pues está propagando agave tequilero. Una vez que él identifica agaves que dan tequila de excelente calidad, él los selecciona, obtiene células de ese agave y los propaga mediante cultivo de tejido en laboratorio. Lo mismo se está haciendo para el agave pulquero, el maguey para el pulque. Aquí en Anacamilpa hay un laboratorio donde se está propagando el agave para pulque con cultivo de tejidos. Lo mismo para el café resistente a roya. O sea, el concepto de totipotencia es fundamental para quienes están dedicados a la propagación de plantas in vitro. ¿Entiende? Obviamente, pues se le tiene que dar, por lo que está explicando el señor, ¿sí? Por lo que está explicando el maestro, de esto de la diferenciación, ¿sí? Entonces, esos conceptos son fundamentales. Todo lo que está diciendo en esto de la diferenciación tiene que ver con la totipotencia y las tecnologías para la producción de plantas in vitro. Es importante recordarlo, pues. De la cual se saca una porción pequeña de tejido llamada esplante o esplanto, el cual va a proliferar de manera desorganizada y se va a denominar calio.
Luego, por acción hormonal, se puede producir órganos, la organogénesis, que van a llevar eventualmente a formar una planta. Pero también a partir del calio, se puede separar las células, como las tenemos acá, y estas células se pueden utilizar, por ejemplo, en bioreactores para producir metabolitos secundarios, de manera más rápida que en la planta natural, a nivel industrial. También estas células aisladas del calio pueden servir para formar embrioides, o sea, preplantas, que van a originar a una planta y, lógicamente, a un individuo completo. Ahí está la totipotencialidad, o también a lo que serían semillas artificiales, en este caso, ¿no? Para producir plántulas in vitro. Acá está aplicándose el concepto de la totipotencia, es decir, la capacidad que tiene una célula para originar un individuo completo, y esto es muy común en vegetales y casi inexistente en animales, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros ahora la formación del cuerpo de la planta. Borramos todo esto donde estamos explicando la totipotencialidad y vamos a ver la formación del cuerpo de la planta. Borramos y ponemos formación del cuerpo de la planta. Ya, entonces, ¿quiénes van a participar en la formación del cuerpo de la planta? Van a participar diferentes factores genéticos, y los factores genéticos son precisamente los genes, que es la mínima unidad de información genética en todo individuo. Entonces, por ejemplo, va a haber genes, que por ejemplo acá lo ponemos, el gen GNOM, que tiene que ver con el control de la polaridad. ¿De qué polaridad? La polaridad apical Raíz y tallo. y radical, la raíz, ¿no? Va a haber genes monópteros. Genes monópteros tienen que ver con el control de la formación, control de la formación de la raíz principal. Van a haber genes hobbit. Esto tienen que ver con el control del meristemo radical. Con el control esto es solamente un ejemplo de la formación del cuerpo de la planta, algunos genes que participan, ¿no? Es mucho más complejo, solamente hemos mencionado algunos. He mencionado los genes GNOM, que participan en el control de la polaridad apical radical, y esto tiene que ver mucho precisamente con la proporción, repetimos, entre la planta, la parte aérea con la parte radical. Acuérdense, ¿no? La raíz es muy corta y la parte aérea es muy desarrollada. O podría pasar lo siguiente, ¿no? Donde la parte aérea es muy corta y la parte radical es muy desarrollada. Lo ideal es que la parte aérea y la parte radical estén casi en la misma proporción, ¿no? También hay genes monópteros que tienen que ver con el control de la formación de la raíz principal, ¿no? Y ahí tiene que ver esto. Hay genes hobbit que tienen que ver con el control del meristemo radical. Ahora, ¿qué mediadores químicos, qué ligandos participan en la formación del cuerpo de la planta?
Entonces borramos acá. A ver, chicos, esto es importante. Cuando ustedes llevan el curso de semillas, tecnología de producción y semillas, a ustedes les interesa venderle a los productores semillas que de cada 100 semillas que pongan, pues si es posible 100 nazcan, ¿no? Si le venden una bolsa de semilla de maíz, por ejemplo, de 60,000 semillas, pues que de ahí sacan 60,000 plantas. Sin embargo, cuando se hacen pruebas de germinación, pueden encontrar ustedes plántulas normales y plántulas anormales. Las plántulas normales son las que van a dar una planta normal, vigorosa, etcétera, etcétera. Y las plántulas anormales son aquellas que pueden tener algún defecto. Un defecto puede ser que en la prueba de germinación sus raíces desarrollen muy poco, aunque la parte aérea desarrolle bien, tiene muy poca raíz. O bien que desarrolle bien la raíz, pero que la parte aérea esté muy corta, ¿sí? Esas se clasifican como plántulas anormales y que finalmente van a morir en el transcurso del tiempo de establecimiento en el campo. Si ustedes ven esto, está asociado, ¿sí?, con el funcionamiento de estos genes, genoma y monópteros, ¿sí? Entonces, algo está pasando. Y estos son los efectos de la epigenéticos que pueden desarrollarse a nivel semilla por un mal funcionamiento de estos dos genes que se van a expresar en lo que se conoce como una mala calidad fisiológica de la semilla para siembra. ¿Ok? Aunque también la expresión de estos genes pues va a estar también muy vinculado a factores ambientales como la humedad, ¿sí?, el pH del suelo, ¿sí?, la profundidad misma del suelo, etcétera. Es decir, la regulación de la expresión genética aquí vinculada a factores ambientales. Eso es efecto epigenético, ¿sí? Entonces, nada más para precisar, este conocimiento, ¿sí?, aplicado a un área de la agronomía que sería la producción de la semilla para siembra. Bueno, yo no sé cómo anden ustedes de tiempo. Es la 1:06. Ya mis alumnos de irrigación ya deben haber bajado el examen y lo deben estar respondiendo. Entonces, no sé cómo anden de tiempo, porque si no, esto lo seguimos viendo cuando regresen ustedes de vacaciones. Ya falta poquito, faltan más o menos unos 25 minutos para que termine este video. Pero como vamos intercalando los comentarios, pues es más tiempo. Entonces, ustedes díganme qué hacemos. Pues si usted quiere, profesor, regresando de Semana Santa, pues como tenemos clases el martes, podemos terminar de verlo. O no sé qué digan mis compañeros. Muy Sí, bien. profesor, bueno, yo opino lo mismo porque tenemos unos trabajos que hacer. Bueno, ¿alguien más? Ok, entonces vamos a dejarla aquí, chicos. Vamos a bajar la lista de asistencia. Y ya, bueno, pues ya se van ustedes de vacaciones. Yo me quedo aquí todavía. Dígame. La compañera Juamatsi de Gante me dijo que tenía problemas con su conexión, entonces creo que tal parece que no se pudo conectar. La otra vez también tuvo problemas, ¿no? Pues eso me dijo, profe.
En la clase pasada también tuvo problemas, me dijo. Bueno, Pues bueno, aquí está, incluso pues ahí está grabada la clase, ¿no? Para ponerse el día o al corriente de la temática. Muy bien, chicos, entonces pues cuídense mucho. No vayan a la playa porque ahí se anda paseando la calaca. Es posible que vayamos a tener otro rebrote fuerte del virus, de la enfermedad, pues. Así que, pues procuren estar ahí en familia, con poca gente. Vayan ahí al monte, a los que puedan, al campo, donde no haya tanta aglomeración de gente. Disfruten, tomen el sol, aliméntense bien. Disfruten sus vacaciones, chicos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Aquí nos Sale, profe, estaremos viendo. gracias. Profesor, buen día. Buen día, cuídense. Gracias, profe. Vale, Profe, mandé. yo igual tuve problemas al inicio.